Hola a todos, soy el Dr. Apari y a continuación les voy a hablar de una enfermedad que es muy parecida a la urticaria, la vasculitis urticariana. Para hacer el diagnóstico de esta enfermedad es muy importante considerar dos criterios. Uno de ellos es visualizar los síntomas y signos que esta enfermedad podría ocasionar en la persona, y el segundo es hacer una biopsia para poder determinar el diagnóstico definitivo. Lo característico de esta enfermedad que no solamente afecta a la piel, sino que también puede afectar otros sistemas en nuestro organismo. Ahora, la vasculitis urticariana puede estar asociada o no a un déficit del sistema del complemento. ¿Y qué es el sistema del complemento? Pues tiene que ver con reacciones enzimáticas que van a permitir desencadenar una respuesta inmune óptima. Cuando se ve afectado el sistema de complemento, va a originarse que se dé una mayor afectación de nuestro organismo, provocando, por ejemplo, una vasculitis extensa y un mayor compromiso de diferentes sistemas de nuestro organismo, como el sistema musculoesquelético, pulmonar, renal y o gastrointestinal. Aunque esta enfermedad es idiopática, es decir, no se le relaciona a alguna causa identificable, generalmente va a estar asociada a enfermedades autoinmunes, también a reacción por medicamentos, infecciones o tumores malignos. Esta enfermedad se va a dar porque se va a dar la formación de sustancias complejas inmunes que se van a ir depositando a nivel de los vasos sanguíneos. Cuando hablo de complejos inmunes me refiero a la asociación del anticuerpo con su antígeno. En muchos casos va a ser muy difícil de identificar cuál es el antígeno que pudo haber provocado esta reacción autoinmune, generando este tipo de enfermedad. En algunas situaciones se ha podido identificar cuáles son esos antígenos que provocan esta enfermedad. Por ejemplo, algunos medicamentos y algunos virus. Entre ellos tenemos el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C. Y con respecto a medicamentos, se han identificado algunos. Entre ellos tenemos el infliximab, el acetato de glatirammer y las inyecciones de agentes de relleno dérmico compuestos de ácido hialurónico. Cuando se realiza la biopsia, se va a identificar unas características que van a permitir hacer el diagnóstico, características relacionadas a una vasculitis leucociclástica. Entre ellas vamos a tener las siguientes: lesión e inflamación de las células endoteliales, generalmente a nivel de las vénulas postcapilares, extravasación de los glóbulos rojos, fragmentación de leucocitos con núcleos rotos, fragmentación de leucocitos con restos nucleares. Esto es lo que se denomina leucocitoclasis. Depósitos de fibrina dentro y alrededor de los vasos. Infiltrado perivascular compuesto principalmente de neutrófilos. También se hace exámenes de inmunofluorescencia donde se va a evidenciar la presencia de depósitos de inmunoglobulinas, complemento o fibrina alrededor de los vasos. Esta muestra dará también tinción positiva para inmunoglobulinas. Esta información que les estoy brindando en este momento claramente es para personas que están relacionadas a sistemas de salud, sino que trato de que este video pueda abarcar a la mayor población posible y de esta forma se puedan beneficiar. Con respecto a la epidemiología de esta enfermedad, quiero manifestarles que esta enfermedad es muy poco común y suele afectar en promedio entre 5 a 10 personas por millón de ellas. Y de todos los casos reportados, las mujeres abarcan el mayor porcentaje, entre un 60 a un 80%. Y con respecto a la edad más frecuente de afectación de esta enfermedad, esta se va a dar en la cuarta década de la vida. Esta enfermedad también puede afectar a los niños y se ha evidenciado, por ejemplo, y se ha reportado un caso de esta afectación en un niño de 1 año. A continuación les voy a mostrar los síntomas y signos de esta enfermedad, así que estén atentos al video. Y si te está gustando este video, no te olvides darle me gusta, compartir el video y suscribirte al canal. Y de esta forma estás apoyando al canal y estás incentivándome a que yo siga haciendo más videos de este tipo. Con respecto a los signos en la piel, vamos a evidenciar la presencia de ronchas en la misma. Estas ronchas pueden afectar cualquier parte de nuestro cuerpo. Estas ronchas van a causar más que dolor, comezón o prurito. Y aparte se ha evidenciado que genera en los pacientes, en un 50% de ellos, la presencia de angioedema. Y si quieres saber acerca de qué es el angioedema, te invito a que entres al enlace que está ahí encima mío para que puedas ver el video que hice relacionado con respecto al angioedema. Esta enfermedad también puede estar asociada a la presencia de púrpura
en un 35% de las personas, y también se puede manifestar la presencia del livedo reticularis en un 14% de ellas. A continuación les voy a dar una lista de aquellos signos que podrían de cierta forma diferenciar esta vasculitis urticariana de una urticaria común. La urticaria común es pruriginosa, es decir, causa comezón y no es dolorosa. En cambio, la vasculitis urticariana manifiesta también la presencia hasta un tercio de las personas afectadas de presencia de sensibilidad y ardor en las zonas de las ronchas, así también como prurito. Las ronchas en aquellas personas que tienen vasculitis urticariana suelen durar más de 24 horas a comparación de las ronchas de la urticaria común. Se ha evidenciado que estas ronchas pueden permanecer más de 24 horas en la vasculitis urticariana hasta en 2/3 de aquellas personas que están afectadas a comparación de una urticaria común, e incluso hasta puede alcanzar estas ronchas un periodo de 72 horas en la vasculitis urticariana. En la urticaria común estas ronchas desaparecen sin dejar rastro, pero en la vasculitis urticariana van a dejar algunos residuos de púrpura y vasculitis subyacente o hiperpigmentación hasta en un 35% de los afectados. Cuando se examina la piel con un diascopio, se puede evidenciar que en el centro de las ronchas podría notarse la presencia de manchas de un color rojo oscuro o marrón, lo que se interpreta como la presencia de púrpura y o vasculitis subyacente. Si vives en Perú y estás buscando algunas vitaminas y o suplementos que te ayuden con tu salud, pues puedes contactarte conmigo para podértelas proveer a un precio módico, como las que estamos viendo aquí, las gomitas, los cuales vamos a tener del complejo B, de las vitaminas A, D, C, D y E, también vamos a tener omega, DH y ARA, zinc, etc. Así que no dudes en contactarte conmigo si deseas esos productos. En la vasculitis urticariana también podemos evidenciar la presencia de angioedema, y también esta va a dejar algunos otros signos en la piel, por ejemplo, el lívido reticularis, el eritema similar al eritema multiforme y raramente, pero que podrían darse, la presencia de ampollas. Como este video va dedicado específicamente a las lesiones que podrían provocar en la piel, de forma resumida les voy a hablar de qué afectaciones podría generar la vasculitis urticariana en nuestros diferentes sistemas a continuación. A nivel musculoesquelético podría ocasionar la presencia de artralgias y o artritis. A nivel renal podría provocar la presencia de proteinuria y hematuria, es decir, la presencia de proteínas y sangre en la orina. A nivel pulmonar podría provocar tos, disnea, hemoptisis, es decir, la presencia de tos con sangre. También podría ocasionar enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, etc. A nivel gastrointestinal podría provocar dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarreas. A nivel de los ojos podría ocasionar episcleritis, uveitis y conjuntivitis. A nivel del corazón podría ocasionar pericarditis, taponamiento, valvulopatías y derrame pericárdico. Y a nivel del sistema nervioso podría ocasionar la presencia de pseudotumores cerebrales, meningitis aséptica, parálisis de los pares craneales, neuropatía periférica y mielitis transversa. A continuación les voy a detallar de forma resumida en qué consiste el tratamiento, pero el cual debe ser administrado por el médico especialista en este caso, ya que, como les mencioné, es una enfermedad poco común. Cuando la enfermedad es leve se puede utilizar antihistamínicos y también se puede utilizar los Xyrem. Cuando la enfermedad es moderada se utilizan los glucocorticoides, la dapsona, la colchicina y la hidroxicloroquina. Y cuando la enfermedad es grave, es decir, cuando amenaza la vida o los órganos de un determinado sistema, se utiliza lo siguiente: el micofenolato de mofetilo, el metotrexato, la azatioprina, la ciclosporina A, el rituximab, la anakinra, canakinumab y el omalizumab. Entre otras terapias también se puede utilizar el interferón alfa, etc. Con respecto a esta enfermedad, se puede tratar si hablamos de su pronóstico y se puede ayudar al paciente, y esta puede remitir en el periodo de entre 3 a 4 años. Con respecto al pronóstico de esta enfermedad, se ha evidenciado que la misma puede durar entre 3 a 4 años. Suele ser benigno y sin secuelas permanentes, siempre y cuando no afecte el sistema del complemento, ya que si se afecta esta y disminuye, dando una hipocomplementemia, el tratamiento sería más difícil y el paciente
generalmente tendría un pronóstico menos favorable. Gracias a todos por ver este video. Si les gustó, pues no se olviden darle me gusta, compartirlo y suscribirse al canal. Y así pues iré haciendo muchos más videos al respecto. Gracias a todos, y si desean dejar su donación, pues no se olviden y ya nos estaremos viendo. Hasta pronto.